Buen día, amada Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Shalom en sus corazones. Hoy, en este día, queremos ver el significado de lo que es aborrecimiento. Tiene varios sinónimos, pero el que más se utiliza, al menos en la palabra, ¿verdad?, es odio, es desprecio, es enemistad, es aborrecimiento, ¿sí? Vamos a ver. Fíjate bien lo que nos dicen. Aquí el aborrecimiento viene a ser un disgusto profundo. La persona siempre tiene un disgusto, ¿sí? Viene a ser un sentimiento complejo que puede incluir ira, temor, disgusto, enemistad, o sea, una persona con aborrecimiento en su corazón tiene enemistad fácilmente con las personas, ¿sí? Odio, rencor, desprecio y mala voluntad, ¿sí? Y esto va aunado, este aborrecimiento va aunado al deseo de perjudicar, pues, a otra persona, ¿sí? Entonces, esta palabra como tal se utiliza en la escritura como odio, desprecio y rencor. Entonces vemos que cuando dices que es muy rencoroso es que es una persona que fácilmente, ¿verdad?, tiene enemistad con los demás. Es una persona que fácilmente odia, ¿sí? Tenemos que tener cuidado. El aborrecimiento o rencor al prójimo o contra el hermano, ¿verdad?, lo que va a traer es distanciamiento y enemistad, ¿sí? Y bueno, nosotros vemos el ejemplo en la escritura, ahí vemos en Génesis 27, ahí del 41 al 42, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, fíjate bien que el aborrecimiento es tal en el corazón de una persona al punto de llegar a matar a otra persona. O sea, está el anhelo, ¿verdad? Aquí, ¿qué era lo que lo frenaba? Pues que estaba su padre Jacob, ¿verdad? Dice a mi hermano, que estaba, lo voy a leer de nuevo. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre, o sea, Isaac, le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Entonces, aquí, ¿qué es lo que frenaba realmente a Esaú para no hacerle daño a Jacob? Pues que todavía vivía Isaac, ¿verdad? Dice el 42, dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Entonces, vemos que el aborrecimiento no es bueno. Una persona cuando dicen es que es muy rencorosa, cuidado porque esa persona está aborreciendo, ¿sí? Está despreciando. Obviamente puede que lo demuestre o no, pero en su corazón está, ¿sí? Y bueno, generalmente los padres conocen cómo son los hijos, ¿verdad? Cómo son los hijos. Ahí dice Génesis 37 del 3 al 5, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José, entonces fíjate bien, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, porque fue el hijo de la amada de Raquel y porque ya lo tuvo en su vejez. Y si a eso le agregamos que el Señor le dio que tuviera sueños, ¿verdad? Pues obviamente que todo esto incrementó más el aborrecimiento, el odio y el rencor en el corazón de sus hermanos. Entonces aquí es muy importante que los padres sepan
el hacer distinciones entre hijos, pues a veces dejan dividida a la familia. Ha habido familias en donde, pues, o el papá o la mamá dejaron divididos a los hermanos, a los hijos, y ya una vez que partieron, ¿verdad?, siguen enemistados. Y eso, pues, no está bien, porque nuevamente, ¿verdad?, este aborrecimiento, esta enemistad, este odio, este desprecio puede llegar precisamente a actuar hasta quitar la vida, ¿sí? Entonces, la Escritura distingue entre el asesinato accidental y el malicioso o el que es intencional, o sea, el que es por rencor, por odio, por aborrecimiento, ¿sí? Dice Deuteronomio, no, vamos a leer primero Génesis 4:8. Nos dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Adonai dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Entonces aquí hubo maldad, hubo malicia, ¿verdad? Porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no así de la de Caín. Entonces esto le produjo rencor, aborrecimiento, odio hacia su hermano al punto de quitarle la vida. Entonces tenemos que tener cuidado. Los padres deben de ser unificadores. Debe de, aquí el padre como cabeza, ¿verdad? La mujer, la esposa debe de confirmar lo que el padre dice. Estamos hablando de que sea un padre que conoce los principios y que vive principios, ¿verdad? Porque vemos que ahora pues hay muchos hogares, muchas familias, ¿verdad? Pues disfuncionales, con mucha toxicidad, ¿verdad? Dentro de la familia, ¿verdad? Entonces, los padres tienen que unificar. Debe haber acuerdo entre el varón y la mujer, el padre y la madre dentro de la familia, ¿verdad? Para que esto traiga una unidad. Y obviamente, ¿verdad?, que esa unidad pues debe de ser por el Espíritu Santo, si es que estamos hablando de familias en Cristo Jesús, ¿verdad? Debe de ser por el Espíritu Santo. Deuteronomio 4, 41 y 42 dice, entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Entonces puede ser que alguien quite la vida a otra persona por maldad, por aborrecimiento, por odio, por rencor, ¿verdad? Por desprecio, porque hay una enemistad, a que haya alguien que por algún accidente, ¿verdad? Nunca hubo nada en su corazón, pues hubo un accidente y alguien perdió la vida, ¿sí? Entonces, para eso se hicieron las ciudades de refugio. Nos dice Josué 25, dice, si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces aquí tenemos que guardar nuestro corazón, porque eso es lo que dice la palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué vida puede manar, qué vida puede haber en alguien que tiene un corazón con odio, con aborrecimiento? ¿Sí? Entonces, una persona con odio, con aborrecimiento, con desprecio, ¿verdad?, hacia los demás o hacia otra persona, pues es una persona, ¿verdad?, que va a perseguir, ¿verdad?, y hasta quitarle la vida a aquella persona que está aborreciendo. Entonces, es tremendo el aborrecimiento. El rencor o aborrecimiento viene a ser uno de los 4 pecados de Edom, ¿sí?, que colman la paciencia de Dios, ¿sí?
y por lo tanto él no revoca su castigo. Vamos a leer Amós 1:11. Dice, así ha dicho Adonai, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. O sea, al parecer el rencor es algo que no se saca fácilmente. Entonces ese rencor es aborrecimiento, es odio, es desprecio, ¿verdad? Es enemistad contra los demás, ¿sí? Entonces aquí Jacob, Esaú, que es Edom, ¿verdad? Siempre persiguió y hasta la fecha, ¿verdad? A Jacob. O sea, aquí por eso la palabra nos dice que lo mejor es el perdón. ¿Sabes por qué? Porque el más dañado, el que sufre más, esa persona que tiene el aborrecimiento en su corazón, esa persona que tiene el rencor en su corazón, esa persona que tiene el odio en su corazón, está sufriendo más, ¿sí? Está sufriendo más y eso es tremendo, es algo que le está carcomiendo. Y bueno, por ahí más adelante veremos un significado en donde dice, ¿verdad?, que huele mal. Entonces, el aborrecimiento fue uno de los pecados de Edom, que por lo cual el Señor no revoca el castigo, ¿sí? Por haber perseguido a Jacob y guardar, ¿verdad?, perpetuamente ese rencor Edom, Esaú, ¿verdad?, en su corazón, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Aquí vamos a leer Deuteronomio 22 del 13 al 19. Aquí está hablando, ¿verdad?, de el que aborrece a su mujer, ¿sí? Alegando falsas causas. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen en tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrán por mujer, y no podrá despreciarla en todos los días. Entonces, fíjate bien cómo aquí está diciendo que esto es muy grave. O sea, el aborrecerla lo lleva a este varón, ¿verdad?, a difamar a su mujer. Entonces, yo veo que esto en la actualidad es muy común, ¿verdad? Como los hombres hablan de las mujeres con las cuales ellos mismos buscan y se meten, ¿verdad? Y viceversa, ¿sí? Entonces, vemos que todo eso es aborrecimiento. Ahora, el amor basado en cualquier tipo de obsesión se va a convertir en aborrecimiento. Porque obviamente, ¿verdad?, una obsesión no va a cumplir las expectativas de amor. Entonces surge, ¿qué?, el aborrecimiento. Por ejemplo, aquí, en segundo libro de Samuel 13:15, dice, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y la acostó y se acostó sobre ella. Luego la aborreció Amnón, hijo de David, con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo Amnón, levántate y vete,
O sea, una vez que él logró su cometido por una obsesión, por un deseo carnal, obsesivo, ¿verdad? Lo que surge después, considerando que es amor, lo que surge después es aborrecimiento. Entonces, por eso vemos, ¿verdad? Y decimos, ¿verdad? Que el amor basado en cualquier tipo de obsesión se va a convertir en aborrecimiento. ¿Sí? Entonces, se tiene que tener cuidado en esto. Y aquí, ¿verdad? Corresponde al Hebreo 8135, que es siná, que es odio, aborrecimiento, enemistad, odio. Ahora, ¿tú qué crees que un varón en estas circunstancias haga? Pues va a hablar de la mujer, que ella fue la que lo buscó, que le insistió, que le coqueteó, etcétera, 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 ¿sí? Nos manda a 8130, que es sané, raíz primaria, aborrecer, aborrecedor, aversión, contrario, enemigo. O sea, aquí realmente nuevamente una persona que aborrece es una persona que se va a convertir en enemigo de la otra persona. Enemistad, menospreciar, odiada, odiar, odioso, ¿sí? Entonces, pues es tremendo, ¿eh? La escritura viene a ser entonces, ¿verdad? El aborrecimiento es lo contrario de lo que es amor. Es un grado menor. Por ejemplo, el Salmo 109:5 dice, me devuelven mal por bien y odio por amor. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, nuevamente, el odio viene a ser aborrecimiento. El rencor viene a ser aborrecimiento, ¿sí? Y esto va a despertar rencillas, ¿verdad? Dice, pero que el amor cubrirá multitud de faltas, ¿sí? Y bueno, aquí dice que el aborrecimiento o el odio, ¿verdad? Viene a ser tan fuerte que va a expresar actitudes que en el caso del Señor se refiere a los pensamientos y el carácter de los pecadores. Por ejemplo, Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Jeremías 44, del 1 al 4 dice, palabra que vino de Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en la tierra de Patros, diciendo, así ha dicho Adonai de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses con D minúscula ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano, y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco, pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar, o sea, no se arrepintieron, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Entonces, aquí vemos que aquí cuando Dios está diciendo no vayas tras dioses ajenos, no los honres, no ofrezcas incienso, ¿verdad? Pero la persona lo hace, dice que está aborreciendo a Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Creo que ahí vamos a leer también Éxodo 20, porque aquí no se trata, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Saúl para con Jacob, pues obviamente que era algo que había en su corazón, había ese aborrecimiento, ese odio, ese desprecio, ¿verdad? Ese rencor porque tuvo la bendición, la mejor bendición Jacob, ¿verdad? Para estar dentro del linaje de Jesucristo, ¿verdad? Había ahí sentimiento. Aquí en este caso, ¿verdad? No es que la gente diga, ay, estoy aborreciendo a Dios, pero dice que por cuanto Dios está diciendo, no ofrezcas incienso a dioses ajenos, no vayas tras dioses ajenos, no los honres, ¿verdad?
porque es maldad, y por cuanto tú haces esa maldad me estás aborreciendo, dice el Señor. Entonces, es en ese sentido, aquí no se trata de en sí de un sentimiento, ¿sí? Es que es una desobediencia de seguir, de insistir, ¿verdad?, en hacer la maldad, la cual Dios aborrece. Y cuando tú haces la maldad que Dios aborrece, estás aborreciendo a Dios, ¿sí? Es en ese sentido, ¿sí? Aquí nos dice aborrecimiento, bueno, este así ya lo leímos. Aborrecible, del hebreo 887, que es bash, raíz primaria, dice oler mal. Entonces, el aborrecimiento, el odio, el rencor, el desprecio, produce en el corazón mal olor y por lo tanto en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque eso es, dice, porque del corazón mana la vida. Eso es lo que está manando de tu corazón y eso es de lo que te está inundando. ¿Sí? Mal, oler mal, dice. Ser moralmente ofensivo, apestar, corromper, hacer abominable o aborrecible, heder, mal olor, odioso, podrir. Entonces quiere decir que es algo que que va a la persona carcomiendo, pudriendo, descomponiéndola, ¿sí? Yo el rencor siento que es algo que está totalmente enraizado, ¿verdad? Y que va realmente corrompiendo entrañas, va corrompiendo cada parte del ser que tiene ese rencor, ese odio, ese aborrecimiento. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí nos dice segundo libro de Samuel 16:21. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces, sí es importante que clamemos al Espíritu Santo, y si es fácil que tú te enemistes, que te hagas enemigo fácil de alguien, que te pelees y que ya le dejes de hablar y que traigas a esa persona atravesada en tu corazón, ¿verdad? Y que estés maquinando, ¿verdad? Y que no lo quieras ver o no la quieras ver, ¿verdad? Pues tienes que, por el Espíritu Santo, ¿verdad?, clamar realmente, ¿verdad?, para que eso sea arrancado. Tienes que arrepentirte y tienes que perdonar, porque la solución para todo esto es el perdón, ¿sí? Es el perdón, pero te tienes que arrepentir primero. Si no te arrepientes creyendo en Cristo, el Espíritu Santo no puede obrar. Tú estás impidiendo que obre el Espíritu Santo. Te tienes que arrepentir para que tú recibas perdón por lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y para que tú también puedas perdonar, ¿sí? Aquí aborrecible, del griego 4767, estugenetos, dice que es odiar, odioso, aborrecible. Nos dice Tito 3, vamos a leer del 1 al 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, ¿sí? Entonces, quiere decir que cuando había aborreciéndonos unos a otros, quiere decir que uno hablaba del otro, y que eso no debe de haber en la iglesia, ¿sí? Odiándonos unos a otros. Entonces, cuidado, o sea, tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil, ¿verdad?, que nosotros podamos poner una justificación, pero ¿sabe para qué? Para permitirnos en el corazón que haya ese odio, ese aborrecimiento, ¿verdad?, ese desprecio, esa enemistad por la otra persona. Entonces, no busquemos justificaciones, porque cuando buscamos justificaciones, ¿sabes qué es? Es soberbia. Porque tú crees que tú puedes justificarte
con el Señor, con Dios? No. Dice Pablo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, porque el que me justifica es el Señor con S mayúscula, ¿sí? Entonces, no nos justifiquemos nosotros, ¿sí? Utilizando nuestros argumentos, y no, es que porque me hizo eso, es que no. Nuestro corazón tiene que tener una disposición a arrepentimiento, a perdón, a amar, ¿sí? Porque el amor, cuando una persona aborrece no está amando, porque dice que en uno de los versículos que leímos que el amor cubre multitud de pecados, cubre todas las faltas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo esto. Nos dice aquí Apocalipsis 18:2, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Sí? Aquí del hebreo 8130, aborrecedor, sané, raíz primaria, aborrecer, aborrecedor, aversión, contrario, enemigo, enemistad, menospreciar, odiar, odioso. Y nos dice Deuteronomio 37, y circuncidará Adonai, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Adonai tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Entonces, cuando nos alineamos a lo que Dios habla en su palabra, cuando nos alineamos siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ninguna maldición va a venir sobre nuestra vida, sino caerá sobre nuestros enemigos, ¿sí? Porque así le está diciendo la palabra, ¿sí? Isaías 61:8 dice, porque yo Adonai soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, es decir, del fraude, del hurto, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Adonai. Amén. Gloria al Señor. Aborrecedor del hebreo 341, que es oyev, que significa odiar, adversario, aborrecedor, campaña, enemigo. Nos dice Lamentaciones 1:5, 1:4 al 5, ¿verdad? Dice, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Adonai la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Muy, muy triste. Aquí del griego 2319 es Deostuges, dice que odia a Dios, es decir, impío, aborrecedor de Dios. Aquí nuevamente, ¿verdad? En nuestra forma de vivir nos va a decir si estamos de parte de Dios o no. Nos dice, por ejemplo, aquí, vamos a leer Romanos 1 del 28 al 30, al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, el impío no tiene en cuenta a Dios, no lo toma en cuenta. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades,
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí está diciendo que entre todos estos, ¿verdad?, están los murmuradores, los detractores, los aborrecedores, los que odian, los que desprecian, los que por esto aborrecimiento, este rencor, este odio, ¿verdad?, matan ocultamente, ¿verdad? Y bien, como no aman, ¿verdad?, pues son homicidas en el sentido, ¿verdad?, que la palabra dice que el que no ama a su hermano es homicida, ¿sí? Aquí del griego 865, es homicida el que no ama, porque entonces está aborreciendo, está odiando, está despreciando y se convierte en un perseguidor de esa persona, ¿sí? Por las causas que sean. Nuevamente yo te digo, ante Dios no nos podemos justificar porque el que nos debe de justificar es Jesucristo. Entonces la gente puede actuar, ¿verdad?, como que su conciencia está muy bien, ¿sí? Pero nuevamente te digo que Pablo dice que aunque nada tenía mala conciencia, no por eso era justificado, porque quien lo justificaba era Jesucristo. Entonces, quien nos justifica es el Señor, y para esto tenemos que estar a cuentas con Él. Entonces, nos va a justificar cuando nosotros no permitimos por el Espíritu Santo guardar rencor, resentimiento, aborrecimiento, odio, desprecio por los demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Aquí del griego 865, dice afilagazos, que es hostil a la virtud, aborrecedor de lo bueno. O sea, una persona que aborrece todo lo que es bueno, una persona que aborrece todo lo que es de Dios. Ay, no, a mí no me digas nada de Dios, ¿sí? Entonces, ese es segunda de Timoteo 3, vamos a leer del 1 al 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. O sea, no quieren saber nada de Dios porque se aman a sí mismos. Se aman más a ellos mismos, ¿verdad? Son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, solamente les gusta lo malo, lo corrupto, lo perverso, lo oculto, ¿sí? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, los deleites de la carne, ¿sí? El placer, la perversión sexual, ¿sí? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, esta es una de las características de los hombres de los últimos días, ¿sí? Soberbios, blasfemos, aborrecedores de las cosas de Dios, de todo lo bueno, ¿sí? Aquí aborrecer, bueno, del Hebreo 8130 ya lo hemos leído, es sané. Vamos a leer Génesis 26-27. Desde el 24 vamos a leer. Y se le apareció a Adonai aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y yo te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Adonai y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Pues sí, lo que pasa es que después fueron a buscarlo porque vieron, ¿verdad?, que él prosperaba, y bueno, la prosperidad es un hijo de Dios en un lugar, trae prosperidad y trae bendición. Así pasó con Jacob. Entonces la aborrecieron porque, o sea, quiero ser nada más yo, ¿sí? Y entonces
Dice que lo aborrecieron, pero después lo fueron a buscar, porque veían, ¿verdad?, que Dios estaba realmente con él, que la bendición venía realmente en su vida de parte de Dios. ¿Sí? Génesis 37, vamos a leer del 4 al 8. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿cómo le hablas pacíficamente? ¿Tienes paz ante una persona que aborreces? No, te inquieta, ¿verdad? Porque lo estás despreciando, porque lo estás odiando, ¿sí? Entonces, dice, no podían hablarle pacíficamente, entonces lo despreciaban. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Pues sí, imagínate. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio de campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Bueno, cuando una persona aborrece a otra, cualquier situación va a incrementar, o sea, que favorezca o que tenga, ¿verdad?, en bendición, en beneficio, en gracia a la otra persona, lo vas a aborrecer más. Lo vas a aborrecer más porque lo que quieres es desaparecerlo. Quieres su vida, quieres quitársela, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente ve el caso de Saúl, que siempre persiguió, ¿verdad? Aborreció a David. ¿Por qué? Por causa de la unción. ¿Sí? Éxodo 18:21 dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares y de centenas, de 50 y de 10. Entonces, aquí, mis hermanos, ahora, ¿verdad?, se ama más el dinero. Y aquí dice, ¿verdad?, tienes que poner varones que aborrezcan la avaricia, ¿sí? Que aborrezcan lo que Dios aborrece, porque solamente así se puede estar de parte de Dios, aborreciendo lo que Dios aborrece, y lo que Dios aborrece es el pecado, la maldad, la iniquidad, ¿sí? Nos dice Éxodo 25, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad, o sea, el inclinarse a imágenes, a ídolos, ¿verdad?, es maldad. Dice, porque yo soy Adonai, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando una persona hace eso, está aborreciendo a Dios. Nuevamente, aquí ya no se trata de un sentimiento, es porque es maldad. Cuando una persona hace maldad, está aborreciendo a Dios porque Dios aborrece la maldad, ¿sí?, el pecado, la iniquidad. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Adonai tu Dios en vano, porque no dará por inocente Adonai al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 23:5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿te dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo, ¿sí? Fíjate, Levítico 19:17, vamos a leer desde el 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atenderás contra la vida de tu prójimo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Adonai. Entonces, nuevamente, hermano, tiene que haber arrepentimiento, perdón, y se tiene que amar. Levítico 26:17 dice, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga.
Números 10:35. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Adonai, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Adonai, a los millares de Israel. Amén, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues yo espero que todo esto sirva para estar siempre a cuentas en línea con el Señor, ¿verdad? En el diseño de Dios, ¿verdad? Y poder entrar en el trazo del propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros mantenemos un corazón fuera del diseño de Dios, pues estamos perdiendo bendiciones. Y Dios lo que quiere es bendecirnos día a día, porque es Dios de bendición, ¿sí? Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.